Buenas tardes, el siguiente es el proyecto de evaluación final del curso Análisis de Circuitos DC. En el siguiente le vamos a presentar un circuito en el cual fue simulado y diseñado el circuito eléctrico de un vehículo, el cual está alimentado por energías renovables. Primero que todo, como pueden ver, este es el diseño de la fuente de alimentación y carga de baterías. Consta de dos paneles, un diodo, un diodo y un regulador. Cargador de baterías. Las baterías optamos por utilizar baterías de 12 voltios a 2 amperios en un total de 12 baterías para conseguir un total de 70 amperios. Dos paneles en serie también de 210 voltios nos suministra cada uno a 45 amperios para tener un total de 420 voltios y 90 amperios, que es lo suficiente para la carga de baterías, y estas nos van a suministrar la energía suficiente en caso de que no haya luz solar o en su defecto no esté en funcionamiento. Va a alimentar un circuito, como lo muestra aquí la figura, de 12 voltios, que es el circuito de accesorios. Este circuito está representado por una fuente de 12 voltios. Anteriormente en la fuente mostrábamos que nos suministraba 12 voltios y 9 voltios. Los 12 voltios los vamos a tomar para el circuito de accesorios y los 9 restantes para el circuito de luces. Como podemos ver, todo el circuito de 12 voltios está alimentado por 12 voltios y cada elemento tiene su propia potencia, en el cual nos basamos en la ley de Watts para hallar la potencia total. Sumando todas las potencias, dependiendo de la ley de Watts, que todas las potencias, sin importar si están en serie o paralelo, ellas van a sumarse. En este caso sumamos todas las potencias, la de 12, 10 vatios, 10 vatios, 20 vatios, 20, 30 y 30 vatios. Esto nos dio un total de 135 vatios. Partiendo de, como dije anteriormente, la ley de Watts, podemos hallar la corriente total, que es la potencia total del circuito, dividiéndola entre la alimentación total, que son 12 voltios en este caso. Nos da un amperaje de 11.25 amperios. Hallándole la corriente a cada dispositivo, también la podemos hacer partiendo del principio de la ley de Watts, que es la potencia de la resistencia, en este caso del elemento 1, sobre el voltaje de la resistencia 1, partiendo de 15 voltios sobre sus 12 voltios de alimentación, que es constante para todo el circuito. Nos da un total de 1.25 amperios. Lo mismo para hallar la resistencia, dividimos el voltaje que tenemos sobre la corriente suministrada. En este caso fueron 12 voltios y la corriente suministrada a esa resistencia o a ese elemento, que fue 1.25 amperios, nos da un total de 9.6 ohmios. Ese mismo procedimiento lo hicimos con cada elemento. Como podemos ver, el 2, 0.83, igualmente la 3, porque son del mismo vatiaje. El elemento 4, 20 vatios, igual al elemento 5, que también nos suministra 20 vatios, es 1.66 amperios. El elemento 6 y el 7 son también de 30 vatios, lo cual tiene una corriente de 2.5 amperios, igual la resistencia. Para hallar la resistencia total nos tocó hallar el paralelo. Como vimos, el circuito está en paralelo, entonces únicamente la división entre estos elementos o estas resistencias. Para ser exactos, nos dio una resistencia total de 1.6 ohmios. Hallando la máxima de transferencia y de potencia en el circuito, hicimos la prueba cuando el circuito sobre la resistencia 1, partimos de cada resistencia para ver cuánto es su potencia suministrada en la mínima, en la media y en la máxima voltaje en que se alimenta.
partiendo de que tenemos una resistencia en el elemento 1 de 9.6 ohmios, sería de la siguiente forma. Su corriente, al ser dividida 0 voltios entre 9.6, nos va a dar 0 amperios, por lo tanto la potencia es 0. En el punto medio del circuito tenemos 6 voltios dividido en 9.6, lo cual nos suministra una corriente de 0.62 amperios. Su potencia, partiendo de la ley de Watt, sería multiplicar su voltaje, en este caso 6 voltios, por los 6.2 amperios, lo cual nos da 3.72 vatios. Este procedimiento lo hicimos con cada elemento. Con cada elemento hicimos este procedimiento y nos dieron pasemos a hablar con el circuito de luces. Cabe mencionar de que la potencia total del circuito, dividimos el voltaje total sobre la resistencia total, nos dio una corriente de 11.32 amperios. Esta, a su vez, multiplicamos los 12 voltios total con la corriente total, nos da 135.8 vatios, que es el vatiaje total de este circuito. Pasando al circuito de luces, este igualmente era un circuito en paralelo alimentando 6 elementos, primero de 45 vatios, segunda de 15 vatios, tercera de 15, cuarta igual de 15, quinta de 5 vatios y un sexto elemento de 15 vatios. Este circuito, nuevamente partiendo de la ley de Watts, las potencias las sumamos, eso nos dio un total de 110 vatios. La corriente total del circuito, partiendo de la ley de Watts, dividimos la potencia total que nos suministra el circuito sobre el voltaje que nos está alimentando de dicho circuito, que son los 110 vatios sobre los 9 voltios. Así nos dio una corriente de 12.22 amperios. Partiendo de este principio, hallamos la corriente para cada elemento, donde nos dio la siguiente. Con el principio de Watt, dividimos la potencia del elemento 1 o resistencia 1 sobre el voltaje de este elemento, que es igual para todos en este caso por ser un circuito en paralelo. Dividimos los 45 vatios entonces del primer elemento sobre los 9 voltios, dándonos una corriente de 5 amperios, en la que circula en este elemento. Para hallar la resistencia 1, igualmente con el circuito anterior, dividimos el voltaje de la resistencia 1 sobre la corriente de la resistencia 1, dando así un resultado de 9 voltios sobre 5 amperios, nos da una resistencia de 8 ohmios. Igualmente para la resistencia 2 o elemento 2 nos dio una corriente de 1.66 amperios, igualmente para el 3 y el 4, por ser la misma potencia. Igual también para el 6. El quinto, por ser un 5 vatios, nos dio una corriente de 0.55 amperios y una resistencia de 9 voltios, dividiéndolo en los 0.65 amperios, de 16.36 ohmios. También para hallar la resistencia total, para verificar, hicimos la división, de las resistencias por encontrarse en un circuito en paralelo. Entonces dividimos la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dándonos como resultado una resistencia total de 0.73 ohmios. Aplicando el principio del teorema de máxima transferencia y de potencia, nos dio lo siguiente. En el elemento 1, que consta de que es una resistencia de 1.8 ohmios equivalente, aplicándole los 0 voltios, dividiendo el voltaje sobre la resistencia, por ser un voltaje 0, sobre una resistencia nos da un amperaje 0. Igualmente la potencia es de 0 vatios. Aplicándole el voltaje medio, que es de 4.5 voltios, dividiendo esta corriente, hallando la corriente sobre los 4.5 voltios en los 1.8 ohmios, nos dio una corriente de 2.5 amperios, que es la que circula por este elemento. Partiendo en el principio de Watts, la potencia sería multiplicar el voltaje que nos dio sobre la corriente suministrada. Este voltaje es de 4.5 voltios multiplicado por los 2.5 amperios, nos da una potencia de 11.25 vatios
en su punto de alimentación medio. Y en su punto máximo, que son los 9 voltios, dividiéndolos entre 1.8 ohmios, nos dio 5 amperios, que es la corriente que circula cuando está en su máximo voltaje. La potencia máxima sería entonces multiplicando los 9 voltios por los 5 amperios. Nos da una potencia total de 45 vatios. Si lo verificamos con el circuito original, nos da la potencia, 45 vatios. Lo mismo con cada elemento. En el segundo nos dio una corriente de 0.83 amperios, una potencia de 3.73 amperios en el punto medio, y en el máximo nos dio los 1.66 amperios, y multiplicando esos 9 voltios por esta corriente nos da 14.9 amperios, que son equivalentes, son aproximados a los 15 vatios. Y así con cada uno de los elementos. La sumatoria total de las potencias nos dio un total de 110 vatios totales, que son los suministrados en dicho circuito. El circuito general está compuesto por lo siguiente: dos paneles, como lo dijimos anteriormente, ubicados en serie para darnos un voltaje de 420 voltios, cada uno de 2 amperios, conectados en serie a un diodo, el cual nos protege de que la corriente vaya de vuelta hacia los paneles. Entonces este diodo nos va a servir para que la corriente circule en un mismo sentido, es decir, hacia el regulador. Un banco de baterías, en este caso solo dejamos 2, pero que tenemos la inicial de 35 baterías, cada una de 12 voltios en 2 amperios. El regulador, como su función es de suministrar y proteger las baterías de que no se sobrecarguen, y suministrar únicamente los 12 voltios y los 9 voltios. En este caso está configurado para esa función. Tenemos el circuito de accesorios alimentado por los 12 voltios y el circuito de luces alimentado por los 9 voltios. Entre las variables tenemos corriente, voltaje, la potencia eléctrica y la resistencia. Potencia total del circuito fueron los 110 vatios más los 135, que es un total de 245 vatios. Bien, ahora vamos a los elementos, clasificación de los elementos como pasivos y elementos activos. Entre los elementos activos, como su bien lo indica, son las fuentes generadoras de energía, en este caso las fuentes de 12 voltios y los 9 voltios. Los pasivos son los elementos que se benefician de estos voltajes, en este caso son las potencias o las resistencias de dichos circuitos, en este caso las 5 resistencias o los 5 elementos del circuito de accesorios, los 7 o los 6 del circuito de luces. Y bien, este es el circuito que diseñamos con nuestro grupo colaborativo. Esperemos que cumpla las expectativas de este curso. Muchas gracias.